Vamos a continuar entonces con la carta a los Hebreos. Hoy nos corresponde el capítulo 6. Y vamos a continuar con la predicación de la palabra del Señor. Así que les doy unos segundos para que puedan buscar la palabra del Señor, pero recordando que nos quedó una pequeña porción del capítulo 5 que va muy conectada con lo que vamos a leer el día de hoy. Así que vamos a partir con el capítulo 5, versículo 11 en adelante, y vamos a leer completo el capítulo 6. Así que esa va a ser el texto que vamos a usar el día de hoy para poder escuchar la palabra del Señor. Así que les pido que puedan seguirme en esta lectura, que podamos leer de forma alternada, así me ayudan en la lectura. Y todos juntos leemos el último versículo del capítulo 6. Entonces partimos con el capítulo 5, versículo 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, todos juntos. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, siempre según el orden de Melquisedec. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos permitas a través de la obra de tu Santo Espíritu poder comprender, poder entender aquello que tú nos estás diciendo, aquello que tú nos estás transmitiendo, hablando a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu mensaje sea claro, que tú nos ayudes a comprenderlo, Señor, que a pesar de mí, que nuestros hermanos puedan escuchar fielmente tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos energía, Señor, para poder predicar, poder anunciar tu palabra, Señor, y que podamos seguir siendo transformados por ella, Señor. Te pedimos tu bendición. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, tengo algunas láminas. El título de esta predicación es Caminando hacia la madurez cristiana, que es parte de lo que nosotros vemos en los textos o los versículos que nos ha correspondido el día de hoy, que apunta a eso, apunta a la madurez, apunta a cómo el cristiano, como los receptores de esta carta, están realmente viviendo la fe y están siendo sostenidos por ella. Y para eso yo también quiero destacar algunas ideas, pero antes de eso, recordar cuáles son los receptores de esta carta, que lo hemos visto también, está ahí en las láminas, que tenemos que tener presente este universo, que en primer lugar son judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que en cierto sentido estaban siendo tentados a volver a la ley. ¿Ya? Aquí no ponemos en duda que sean creyentes genuinos, pero sí eran judíos que habían conocido el Evangelio, pero lidiaban con esta propuesta de volver a lo antiguo, al Antiguo Testamento. Por otro lado, también dentro de este universo tenemos creyentes genuinos que creían en Cristo. Y finalmente tenemos también profesantes o personas que solamente estaban ahí, pero que no necesariamente habían tenido un encuentro con Cristo, que no necesariamente habían sido transformados por la fe. Y tal como lo conversábamos hace unas predicaciones atrás, este tipo de universo de personas es lo que abunda en las iglesias hoy en día. Personas que tienen una fe genuina, personas que a lo mejor han escuchado el Evangelio, han comprendido la gracia, pero tienden a tener esta lucha de querer agregar cosas a la fe, agregar cosas a su salvación. Y por otro lado, derechamente también va a haber personas que solamente profesan o dicen creer en algo, pero en realidad es una fe vacía. Y eso es parte también de lo que vemos hoy en día. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día de la madurez cristiana. Y para avanzar quiero traerles cuáles son los puntos que vamos a estar tratando. Y en primer lugar, quiero mostrarles que el autor de esta carta hace un llamado a la madurez cristiana, a que los creyentes realmente vivan conforme a lo que se les ha enseñado, conforme a lo que han sido instruidos. ¿Y qué es lo que dicen estos primeros versículos del capítulo 5, versículo 11? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido,
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted mira la estructura de esta carta, se va a dar cuenta de que estamos como en una especie de paréntesis, porque el autor ha estado desarrollando una idea, como que de un momento a otro hace un paréntesis y después va a continuar con la idea. Y eso es lo que está diciendo acá. Y si usted no sabe cuál es esa idea, tiene que ver con lo que hablábamos la predicación pasada, con esta idea de Jesús como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ciertamente es algo complejo o es algo avanzado para enseñar, y como que el autor, conociendo al público, conociendo a los creyentes que están en esa congregación, él cree y entiende de que es necesario hacer una pausa. Él hace una pausa para detenerse. Y lo que él está haciendo es decir, hay cosas importantes de las cuales yo tengo que hablarles. Hay cosas profundas y fundamentales por las cuales yo tengo que conversar con ustedes. Pero hay un problema. Y eso es lo que le dice el autor. Ustedes son tardos para oír. Yo podría estar enseñando, mostrándoles doctrinas más profundas como las que les acabo de enseñar, pero ustedes son tardos para oír. Y la palabra que es traducida como tardos también puede significar perezosos. O para nuestro contexto más cotidiano, podríamos decir quizás flojos. Lo que el autor está diciendo es: yo podría seguir avanzando, seguir enseñándoles cosas profundas de la doctrina de Cristo, pero en primer lugar tengo que llamarles la atención. Ustedes son tardos para oír. Ustedes son perezosos. Ustedes son negligentes con las cosas del Señor. Por lo tanto, es necesario que yo les llame la atención. Estos destinatarios habían escuchado la palabra de Dios. Habían sido instruidos por ella. Cuando usted recuerda los grupos de personas, claramente esos grupos han escuchado la palabra, han sido expuestos al Evangelio. Pero aparentemente no había un crecimiento. Aparentemente no había una respuesta a lo que se les había enseñado. Dicho de otra forma, estos creyentes seguían comportándose como niños en su forma de pensar y comportarse. Por lo tanto, ya yo quiero extraer una idea importante de esto. Porque podría ser de que estemos constantemente escuchando la palabra de Dios. Podría ser de que estemos constantemente congregándonos. Estemos constantemente yendo al estudio bíblico, llevando años de membresía en la iglesia. Escuchando predicaciones en YouTube, leyendo libros, leyendo devocionales y un montón de cosas, y aún así comportarnos como niños. Y este es un llamado de atención. Cuando no hay avance, cuando hay inmadurez, es porque hay un problema serio en la iglesia. Y el autor de esta epístola dice: nosotros podríamos estar tratando temas más profundos, pero no puedo, a causa de que son tardos para oír, a causa de que son perezosos, a causa de que son inmaduros. Y esto lo reafirma en el siguiente versículo, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí claramente
el autor los está comparando con bebés, con recién nacidos, pero en la fe, obviamente. Y él coloca dos ejemplos, o dos extremos, por decirlo de alguna forma. Por un lado, él dice que está esta idea de ser maestro en la palabra, pero por otro lado, él comportarse como niño, como bebé. Ya debiendo haber sido maestros, estar enseñando después de estar tanto tiempo en la iglesia y conociendo el Evangelio, aún es necesario que se les tenga que volver a enseñar las doctrinas básicas. Y en vez de estar consumiendo alimento sólido, están solamente consumiendo leche. ¿No les parece un poco dura las palabras del autor? Como esto también es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Llevando años en la iglesia, llevando años en la fe, a veces pareciera que debemos ser tratados como bebés. A veces pareciera que debemos ser tratados como recién nacidos en la fe. ¿Estamos comportándonos como cristianos maduros? Y esto tiene que llevarnos a cuestionarnos también nuestras prioridades. ¿A qué cosas le estamos dando tiempo? ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Si realmente nos interesa ser edificados por la palabra del Señor, ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Y si llevas hartos años en la iglesia, ¿estás discipulando a otros? ¿Estás siendo ya un maestro? ¿Estás siendo útil en tu iglesia? ¿Estás sirviendo con tus dones? ¿O simplemente eres un consumidor de la fe? Simplemente vienes a la iglesia a buscar un producto que ojalá te guste, ojalá sea un culto no tan largo, que ojalá la palabra no sea tan dura, que no te confronte, que ojalá la música sea de tu gusto, que ojalá se toquen los instrumentos que a ti te gustan, porque los que no te gustan no agradan al Señor. ¿Qué significa para ti ser cristiano? ¿Qué significa para ti ir a la iglesia? ¿Qué significa para ti ser parte del cuerpo de Cristo? Ciertamente estas palabras nos confrontan, porque muchas veces nos comportamos como niños. Muchas veces nos comportamos como inmaduros. Y en vez de asumir responsabilidades que el Señor nos ha dado, como por ejemplo ser maestros, seguimos siendo niños. El Señor nos llama a que realmente reconsideremos a qué nos ha llamado a la iglesia. Debemos buscar ser parte de esta comunidad como instrumentos del Señor. Que nuestra vida refleje lo que Dios ha hecho a través del Evangelio. Que las demás personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. Si realmente no quieres ser un niño, tú tienes que ya empezar a guiar, empezar a enseñar, empezar a exhortar, animar a otros. Y quiero hacerte esa pregunta. ¿Realmente te interesa y te preocupa edificar a tus hermanos? ¿Realmente te preocupa eso? ¿O solamente estás yendo a la iglesia para consumir un producto? Dios nos llama a que reconsideremos eso. Y mientras preparaba esto, se me vino a la mente un ejemplo que yo creo que a todos les ha pasado. Y si no les ha pasado, les va a pasar. Yo creo que todos aquí ocupan WhatsApp, ¿cierto? ¿Sí? Todos aquí ocupan WhatsApp. Y yo creo que a todos les ha pasado que los han incorporado a un grupo, donde hay más personas, donde existen comunidades, donde se conversan ciertos temas, ciertas cosas.
Y a todos nos ha pasado que estamos metidos en al menos un grupo, que tarde o temprano terminamos silenciando para que no nos lleguen esas notificaciones molestas que a veces llegan. Pero hay algo que me ha llamado la atención, hermanos, que yo creo que es importante también compartírselos, y esta es mi opinión, mi mirada, que tiene que ver con los grupos de WhatsApp cristianos, que muchas veces pasa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces hay hermanos que, bien intencionados, comparten reflexiones bíblicas, devocionales, artículos sobre la fe cristiana. Y a veces pareciera que a nadie le importa en ese grupo. No hay ninguna reacción. Pero vaya usted a mandar un meme, vaya usted a mandar un chiste, algo gracioso, y todos aparecen, todos responden, todos escriben. ¿No le llama la atención eso? Como a veces un medio para la edificación que el Señor nos está dando, no le damos la importancia. Y parecemos comportarnos como niños, dándole prioridad e importancia a cosas que no son relevantes, cuando aquellas cosas que sí son relevantes, que sí podrían ayudarnos, no las consideramos, no nos interesa. Yo he visto eso y me preocupa muchas veces. Cuando a veces vemos y sentimos que deseamos alimentarnos de otras cosas en vez del alimento sólido, que es la palabra. Cuando a veces pareciera que nuestras prioridades son otras. Cuando el escuchar la palabra o leer la Biblia es solamente una actividad del domingo, yo creo que eso también refleja un poco de inmadurez. Eso también refleja un comportamiento como niño. Y el autor está recriminando eso. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo te estás ejercitando? ¿Con memes? ¿Con chistes? ¿Con cosas sin sentido? ¿O estás desarrollando los sentidos a través del alimento sólido, de la palabra? Y nuevamente te pregunto, y acá, cuando tú vienes a la iglesia, ¿te estás realmente ejercitando? ¿Estás realmente fortaleciéndote con la palabra, con la comunión? ¿O simplemente nos comportamos como niños? Y acá hay algo importante porque la Reina Valera, en su traducción, como que tiende a confundirnos un poquito, y para llevarnos a la idea más original, usted podría leer la NBI o la Nueva Versión de las Américas, porque lo que está diciendo es que tomar o consumir leche no es malo en sí, porque siempre es bueno volver a los orígenes. ¿Ya? Otras versiones traducen como consumiendo solo leche, y ese es el problema. Pareciera ser que el autor está diciendo, tú tienes que buscar el alimento sólido, pero también a veces es bueno la leche. El problema está cuando siempre te están dando leche, cuando eres realmente un niño. Y el apóstol Pablo también ocupa esta idea. En la carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 3, Pablo va a decir lo mismo. Es un concepto bastante similar. ¿Cómo inicia Pablo en el capítulo 3? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, si no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es muy parecido lo que dice el autor de los Hebreos a lo que Pablo está diciendo a los Corintios. Los compara como niños cuando ellos
actúan de forma inmadura siguiendo a hombres en vez de al Señor, cuando ellos buscan sus propios beneficios en vez de la comunión con la iglesia, Pablo también los trata como niños, los trata como carnales, como inmaduros. Por tanto, hermanos, este es un llamado a cada uno de nosotros a examinarnos cómo está nuestra conducta. ¿Estamos realmente actuando como maduros? ¿Nuestras decisiones reflejan madurez cristiana? ¿Nuestras decisiones como iglesia? ¿Nuestras decisiones éticas? ¿O decisiones cotidianas como posturas frente a la sociedad? ¿Reflejan realmente la madurez? ¿O ciertamente nos estamos comportando como niños? El capítulo 6 va a iniciar de la siguiente forma. Por tanto, fíjese cómo va conectando esta idea. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Lo que está haciendo el autor es poner la mirada de que están en un camino que no puede estancarse ahí donde están. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio final. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí lo que Pablo, o el autor en realidad, no sabemos si es Pablo, lo que está diciendo es que los cristianos son llamados a caminar hacia adelante, a que haya un progreso, a que no tengamos que volver a echar los cimientos de la fe. Esas cosas que ellos ya habían aprendido, que ya habían recibido, lo que está diciendo es que ya no es necesario que las vuelvan a aprender. Y de hecho lo que está citando acá son las doctrinas fundamentales del judaísmo. Cuando habla de el arrepentimiento de obras, la fe en Dios, la doctrina de bautismos o lavamientos, que era una práctica del pueblo judío de purificar ciertas cosas, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Lo que está haciendo es mostrarles que ya no hay necesidad de volver atrás. Si ustedes ya entendieron que todas esas cosas tienen su cumplimiento en Cristo, caminemos hacia adelante. Ustedes ya no son niños. Ustedes judíos que escucharon el cristianismo, que escucharon el evangelio, caminen hacia adelante. No retrocedan. No es necesario volver a las antiguas prácticas del Antiguo Testamento. En Cristo está todo eso cumplido. Pero no podemos negar que dentro de esta congregación hay todo tipo de receptores de esta carta, y ese es el segundo punto. Que hay claramente una advertencia contra la apostasía. Y estas son palabras duras, son palabras que son difíciles de incluso entender y explicar, pero que están ahí. Y algo están diciendo. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Si hay algo que no podemos pasar por alto, es el constante llamado que el Señor hace a través del Evangelio a aquellos que no están viviendo la fe, a aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor.
Y si me ayudas con la siguiente lámina, porque ustedes se acuerdan que teníamos este público, ¿cierto? Al parecer el primer punto tenía más que ver con el primer grupo y también parte del segundo. Pero esto que acabamos de leer es una clara alusión al último grupo, si me ayudas con la... Aquellos que profesaban una fe, pero que en realidad no la vivían o realmente no tenían. ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque una vez que termina este pasaje, inmediatamente el versículo 9, como que nuevamente vuelve a hablarle a los hijos de Dios. Dice, pero en cuanto a vosotros, claramente el autor está haciendo una distinción entre aquellos que están ahí escuchando, pero que no han evidenciado en sus vidas la fe, de aquellos que realmente están escuchando, pero van a entender y van a ponerlo en práctica. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en el siguiente punto. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá el autor cuando hace este llamado? Y es ciertamente una advertencia. Porque en las iglesias inevitablemente va a haber apostasía. Y esto no se trata de que el hermano perdió la salvación o que cayó de la gracia, sino que en realidad nunca fue, nunca estuvo. Y lo que está haciendo el autor de esta carta es llamándole la atención a esas personas. Porque este llamado a la madurez es un llamado general para todo público y sobre todo aquellos que no han conocido realmente al Señor. Y va a pasar, y esto lo dijo el mismo Señor, de que en la iglesia van a coexistir dos realidades, el trigo y la cizaña, que van a estar siempre juntas. De hecho, el mismo Señor lo ejemplifica cuando los siervos de este Señor, con muy buenas intenciones, dicen, vamos a sacarla, pero el amo al final dice, no, déjala ahí. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo la cortaré y esta cizaña será arrojada y quemada. Claramente está haciendo una alusión a estas dos realidades que coexisten en la iglesia. Pero alguien podría decir, pero aquí está hablando del Espíritu Santo. O sea, personas que al parecer disfrutaron del don. Versículo 4, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra y poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Cómo eso es posible? Y déjenme decirles, hermanos, que dentro de la soberanía de Dios, todo esto es posible. Y nos vamos a pillar dentro de la historia, de nuestra historia, muchas veces con personas que fueron partícipes de la obra del Espíritu. Personas que estuvieron adelante, que predicaron la palabra del Señor. Personas que fueron bautizadas en la iglesia. Personas que fueron presbíteros incluso en la iglesia. Y de un momento a otro ya no están. Personas que escucharon, personas que enseñaron incluso, ya no están. Y el mismo Señor Jesucristo describe esto, como muchas veces personas van a justificarse con respecto a esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Claramente el poder de Dios estaba ahí. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
El mismo Señor Jesucristo nos recuerda esto. Que en la iglesia incluso van a haber apóstatas. Personas que estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, como diría Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y a eso está apuntando el autor de esta carta. Aquellos que han participado, que han escuchado, que han sido confrontados con el Evangelio, pero nunca han recibido al Señor. Aquellos que pueden aparentar piedad, aquellos que pueden incluso ser usados en muchas cosas de la iglesia, pero que nunca han sido del Señor, esta advertencia es para ellos. Y como iglesia tenemos que transmitir este mensaje. Cuidado. El Señor te llama a que examines tu fe. A que examines en dónde estás confiando. Así realmente tu fe tiene un fundamento sólido. Muchas gracias. Si realmente tu fe está cimentada en lo que Cristo ha hecho. Porque si no, llegará tarde o temprano un día en que cualquier circunstancia te sacará de acá. Estas palabras también son advertencias para nosotros. ¿Dónde estamos cimentando nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Porque vivir experiencias milagrosas no te salva. Hacer milagros no te salva. Asistir a la iglesia y escuchar la palabra no te salva. Participar de campañas evangelísticas no te salva. Lo único que te salva es Cristo. Y tu fe tiene que estar ahí. Por tanto, es un llamado, hermanos, a que examinemos también nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe. Porque si no, nos vamos a estar comportando como estas personas. En último lugar, y para darles ánimo, hay también un llamado y una exhortación a la perseverancia. Versículo del 9 al 20. ¿Qué es lo que dice? Fíjese cómo cambia el ritmo de la descripción. Pero en cuanto a vosotros, claramente está haciendo una distinción de personas. Los que acaba de describir no son creyentes. Pero en cuanto a vosotros, a estos dos primeros grupos que veíamos ahí, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, está reconociendo de que ha manifestado obras de su salvación, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Eso es lo que le está diciendo el autor, está animando. Eso bueno que ustedes han hecho, sigan haciéndolo. Con la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y aquí vuelvo a ocupar nuevamente este concepto de perezoso, que la Reina Valera lo traduce como perezoso. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente ocupa esta lógica de no ser perezoso, de animar a que usted trabaje y ejercite su salvación, a que no se conforme con haber creído, a que su vida, sus obras demuestren lo que usted ha creído. ¿Por qué? Porque eso también va a producir seguridad en su salvación.
va a producir certeza de la esperanza. ¿Y por qué? Porque en realidad, hermanos, y acá hay que ser enfáticos por si no lo hemos sido, la salvación siempre ha dependido del Señor. Nunca se ha tratado de ti, de tu perseverancia, de lo que tú has hecho. Siempre ha sido el Señor. Y eso es lo que le está recordando ahora en el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La base del Antiguo Testamento tiene que ver con eso, de que Dios cuando hace pacto, cuando Él jura, lo hace por su nombre, por sí mismo. No lo hace por las personas. ¿Recuerda usted cuando Dios hace pacto con Abraham? Cuando Abraham ve un pasillo de animales cortados y ve como un horno humeante pasando por ahí. Eso es claramente una referencia a los pactos de la antigüedad. Cuando dos reyes hacían pactos y para jurar fidelidad y demostrar la fidelidad al pacto, ellos cortaban animales y hacían un pasillo. Y estos dos reyes, o estas dos personas, caminaban por ese pasillo haciendo alusión de que estaban obligados a cumplir ese pacto. Porque si uno de los dos fallaba el pacto, lo que estaba ahí al costado le vendría. Esa era la idea de pacto en la antigüedad que Dios toma para ilustrárselo a Abraham. Y esto es lo maravilloso porque cuando Dios hace pacto con Abraham, ¿quién pasa por el medio? Es Dios solamente. No es Abraham. Y esa es la base, hermanos, de nuestra salvación. Que es Dios quien ha iniciado esta obra y es Dios quien la perfeccionará. Dios juró por sí mismo. No es tu fidelidad, no son tus obras lo que te garantiza tu salvación. Es el amor de Dios. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjense cómo nuevamente destaca la paciencia de Abraham. No es que Abraham haya tenido que colaborar con Dios. Acá se destaca la paciencia. Y ciertamente Abraham es un ejemplo de alguien que intenta colaborar con Dios. Cuando Dios le promete un hijo y Abraham y Sara se dan cuenta de que no pueden, que es imposible, ¿qué es lo que hacen ellos? Vamos con la criada y ayudemos a Dios. Pero las cosas de Dios no se trata de eso. No es que tú vayas a ayudar a Dios. No es que el fundamento de las promesas de Dios esté en tu fidelidad o tus acciones, sino que es el nombre del Señor. Él se juró por sí mismo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Está recordando los pactos de la antigüedad. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Claramente no está hablando de que la salvación se pierde, que podríamos haber pensado en el segundo punto. Aquí está reafirmando la seguridad de la salvación. Si tú tienes fe en Cristo, las promesas de Dios se cumplen en ti. No por tu capacidad, no por tu fidelidad, no porque tú seas algo, sino que porque Dios lo hace en torno a Él. A su fidelidad interpuso juramento. Y eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza, hermanos. La cual tenemos como segura y firme, versículo 19, ancla del alma y que penetra hasta el fondo, hasta dentro del velo. Fíjese cómo nuevamente nos reafirma esta idea de la seguridad y la firmeza de nuestra salvación si es que estamos en Cristo. Y es aquí donde nuevamente lo va a conectar
con Melquisedec, que ya es la próxima predicación, porque habla del velo, de este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y Jesús llegó hasta ahí. Jesús intercede por ti. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, hermanos, de estas tres ideas que hemos desarrollado, y teniendo en mente esto de la perseverancia que destaca el último punto, somos llamados, hermanos, a vivir la madurez cristiana. El autor ve la salvación como un progreso. No puedes comportarte como un niño. No puedes comportarte de la misma forma como lo hacías cuando recién llegaste a la fe. Dios nos llama a progresar. Dios nos llama a madurar. A que podamos comer alimentos sólidos y no estar siempre dependiendo de la leche. En segundo lugar, en relación a la apostasía, el Señor también muestra la severidad de aquellos que juegan con la fe. El Señor muestra la severidad de aquellos que asisten o van a la iglesia solo para sentirse bien, pero no han tenido un encuentro con el Señor. El Señor les llama la atención. El Señor hoy nos llama la atención. No basta con experiencias milagrosas, no basta con hacer cosas en la iglesia, sino que lo único que basta es que el Señor Jesucristo esté en tu vida. Y si no está, preocúpate. El Señor hoy te está llamando la atención. Y por último lugar, sigamos adelante perseverando. Nuestra ancla, nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios. Tal como se lo demostró a Abraham, siendo él el que pasaba por ese pasillo, hoy también nos recuerda eso. De que el amor de Dios, las promesas de Dios, no dependen de lo que nosotros hacemos. No depende de nuestros logros o de nuestras caídas. Depende de lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, no pongas tu confianza en lo que tú puedas hacer. Pon tu confianza en lo que Cristo ya hizo por ti y camina hacia adelante. Sigue perfeccionando tu fe. Trabájala. Madúrala. Para que eso también sea un ejemplo y confirme y ratifique que tú eres un hijo de Dios. Para que el resto pueda ver los frutos que Dios ha puesto en ti. No te conformes con lo que Dios te ha dado hasta ahora. Pide al Señor que a través de los medios de gracia tu vida vaya en progreso. Que puedas madurar. Que si hay cosas que te gustan, pero que te roban tiempo con el Señor, puedas dejarlas. Y buscar realmente aquello que edifica, ese alimento sólido, para que puedas ser maestro y no un niño. Y ese es nuestro deseo, hermanos, de que ustedes sirvan en la iglesia, que ustedes ayuden, que colaboren, que con sus dones ustedes sean instrumentos en esta iglesia. Esa debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro deseo al Señor, para que podamos seguir creciendo en santidad, creciendo en conocimiento y glorificando a Dios por eso. Les invito a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, por lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que podamos, Señor, seguir madurando. Que nuestra vida, nuestras acciones reflejen aquello que tú has hecho en nosotros, Señor.
Que no nos comportemos como niños, que no nos comportemos como infantiles, sino que podamos comer ese alimento sólido, ese alimento que nos hace también crecer, madurar, pero que también nos lleva a poder ser maestros, a enseñar. Trabaja, Señor, nuestros corazones. Trabaja, Señor, nuestra espiritualidad. Porque ciertamente hay muchas cosas, Señor, de las cuales nos avergonzamos. Hay muchas cosas, Señor, que no son honrosas ante el llamado que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Muchas veces, Señor, somos inmaduros. Muchas veces faltamos, Señor, ante ti, por negligencia. E incluso muchas veces voluntariamente no acatamos lo que tú nos llamas a hacer. Muchas veces voluntariamente rehusamos de ser usados por ti. Y nos excusamos en excusas vanas, en excusas simples, en vez de querer realmente servir en tu iglesia, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo de poder ser instrumentos para tu gloria. A que podamos guiar a otros, a que podamos discipular a otros, Señor. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra siga transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.